¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. ¿Cómo están ahí los hermanos de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor? Y estamos transmitiendo en vivo para todo Buenos Aires y para todos los hermanos que nos están mirando de los diferentes países como Nueva York, Perú y Chile. Le damos gracias a Dios por los hermanos, por los pastores que siempre están ahí prendidos a las enseñanzas de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, y todo lo que compartimos nosotros desde aquí son las mismas enseñanzas que dan nuestros pastores Leo y Yashi Argarañaz. Desde la ciudad de Nueva York, las mismas enseñanzas son las que transmitimos desde acá, desde Buenos Aires. Y hoy tenemos un tema que el tema de hoy es la función del Espíritu Santo, ¿sí? O las funciones del Espíritu Santo. Estas funciones del Espíritu Santo tienen que ver con las funciones, el obrar del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos a ver por medio de la palabra de Dios, vamos a ir desarrollando este tema que tenemos en el día de hoy. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Primera de Corintios. Puede buscar ahí Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, ¿sí? Y acá vamos a comenzar la enseñanza, ¿sí? Esto tiene que ver con, no es que nosotros estamos trayendo un mover nuevo o enseñanzas nuevas. Esto tiene que ver con lo que ya está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Hemos escuchado, o yo por lo menos he escuchado desde que soy chico, enseñanzas del Espíritu Santo un montón, ¿no? Y supongo que los que están mirando también, ¿no? Enseñanzas del Espíritu Santo, hasta libros hay, ¿no? Hasta libros se escribieron del Espíritu Santo, ¿no? La unción del Espíritu Santo, ¿no? Buen día, Espíritu Santo. Miles de libros y de enseñanzas, ¿no? Desde que yo soy chico, ¿no? De la época de los 80, de los 90, he escuchado enseñanzas del Espíritu Santo, y al haber tantas enseñanzas, esto trajo mucha confusión por ahí al pueblo de Dios, y por ahí de pronto se ha arraigado en la mente de la gente, en nuestra mente también, por causa de la mala enseñanza, ¿no? No porque de pronto el predicador sea malo, ¿no? Porque uno dice, mirá qué cara de bueno que tiene, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo que la persona está enseñando y transmitiendo, ¿no? Cuando tú recibes la enseñanza, esa información va directo a tu mente, y ya tú la tomas como verdad, como realidad, y se hace una realidad en tu vida. Por eso, como tú piensas, es como crees, y como crees es como vives, ¿no? A veces las personas le echan la culpa al otro, ¿no? De cómo viven, ¿no? Yo estoy mal por tu culpa, ¿no? O yo estaría mejor, ¿no? Si no estuviese con vos, ¿no? En el caso, ¿no? de los amigos, ¿no? O de los matrimonios, ¿no? Que se pelean, me dice, yo estuviese mejor si no estaría contigo, si no decimos, pero no, el problema está en uno mismo, ¿no? Pero ahora vayamos a la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, las funciones
del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestra vida, ¿no? Desde muy chico he escuchado enseñanzas como, por ejemplo, depende cómo tú te vistes, está el Espíritu Santo o no en tu vida, ¿no? O a qué altura tienes el pelo, o si tienes tatuaje, no tienes tatuaje, ¿no? O diferentes enseñanzas, ¿no? Y de que si tú haces algo mal, si tú te equivocas, si tú erras, el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Eso es lo que nos habían enseñado a nosotros, o habíamos escuchado, ¿no? ¿Cuántos escucharon eso? Que si yo me equivoco, el Espíritu Santo se va a ir de mi vida, ¿no? Y voy a perder la comunión con Dios. Eso es lo que nos habían enseñado, ¿no? Otros habían enseñado que si nosotros nos equivocábamos íbamos a perder la salvación, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Después nos habían enseñado que depende de la ropa que vestimos, ¿no? O el pelo, cómo lo tenemos, ¿no? El Espíritu Santo va a estar en nuestra vida o no, ¿no? Y enseñanzas como de la unción también, ¿no? La unción, por ejemplo, no vas a tener más unción si te pones aceite en la cabeza o sal o lo que fuese, sino lo que vas a tener es que te vas a orinar el pelo. Pero no va a haber más unción en tu vida, no va a haber más poder en tu vida porque te pongas algo o te quites algo, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué quiere decir esto? Es muy parecido a lo que dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, lo que yo miro que el Padre hace, eso hago, ¿no? Después decía, mi Padre y yo uno somos, ¿no? Esto es muy parecido, ¿no? Dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. O sea, está ligado con Dios. La persona que nació de nuevo, ¿sí? Que comenzó una vida en Cristo Jesús, ¿sí? No es que caminás lunes, martes y miércoles con el Señor, te equivocas y ya el Espíritu Santo se va a ir de tu vida, ¿no? Hasta el domingo que vengas a la iglesia, ¿no? Otros pasaban mucho tiempo dentro de la iglesia pensando que el Espíritu Santo solamente está dentro de la iglesia, ¿no? Eso es lo que nos habían enseñado. Que mientras más tiempo yo esté dentro de la iglesia, voy a tener más Espíritu Santo, ¿no? Otros, mientras más tiempo yo esté en santidad o me porte bien, más va a estar el Espíritu Santo en mi vida o más tiempo, y cuando erro el Espíritu Santo se va. Eso es lo que nos habían enseñado a nosotros. Esto no tiene nada que ver con libertad o libertinaje, ¿no? Para que hagamos lo que queremos, sino para que aprendamos la función del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo no es aire, no es viento, no es fuego, ¿sí? No es ningún elemento. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, fui a una reunión de avivamiento, a un congreso, una reunión de avivamiento, y había un evangelista que vino de Colombia, acá a Buenos Aires, y predicaba muy bien, predicaba con mucho entusiasmo este varón, pero el tipo se para y dice, el Espíritu Santo es viento, porque el viento recio del Pentecostés empezó, ¿no? Bueno, entonces él se dejó por el viento, ¿no? Hay otros que dicen que es aire, ¿no? Que es el aire, es el Espíritu Santo. Otro que es humo, ¿no? Otro que es fuego, ¿no? Por la columna de fuego, aquella que vieron, ¿no?
en la época de Moisés. Otros dicen que es un fuego que te agarra. Si tú sientes el fuego, hermano querido, ¿no? Bueno, algunos dicen que es fuego, ¿no? Pero esto no es así. Usted pregúnteme, ¿y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Cristo mismo es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió y nos dejó su Espíritu, ¿no? Su Espíritu nos lo dio a nosotros, ¿no? El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ¿no? Es el Señor. Él mismo es, uno es. O sea, si Cristo no moría, no iba a poder dejar su Espíritu. ¿Y quién era el que posaba sobre Jesús? Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo está sobre mí, que casi lo matan, ¿no? Era el Espíritu de Dios mismo sobre Jesús, ¿no? Pero Él enseñaba que en ese tiempo, que era el tiempo de la ley, el Espíritu Santo estaba alrededor de la persona, o por encima, o afuera, o en lo externo. Pero hoy por hoy el Espíritu Santo está dentro nuestro, vive adentro mío. Y mi espíritu y el Espíritu de Dios, uno es adentro mío. ¿Sí? Entonces, yo soy un mismo espíritu con Dios. Soy uno con Él. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo, yo sería como cualquier hombre, ¿no? Me enojaría, pelearía, ¿no? Robaría, mataría, haría cualquier cosa. Pero por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que vive adentro mío, que es uno conmigo, con mi espíritu, es el que me domina. ¿Sí? Y uno es, y uno soy con Dios. Y Dios uno es conmigo. Entonces yo no pierdo la comunión cuando me acuesto, o cuando me pongo a desayunar, o cuando como algo, o cuando salgo a hacer ejercicios, o cuando me pongo a mirar la tele. No, Dios no espera del otro lado. Dios no se va de mi vida. El Espíritu Santo no se va de mi vida o de mi cuarto, ¿no? El Espíritu Santo está adentro mío y uno es conmigo. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es Cristo mismo, ¿sí? Y Cristo, el Espíritu Santo, es el Señor de la iglesia. Y Él está todo el tiempo edificando nuestra vida. Ahora, es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Escuchen. Es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Yo soy débil, Él es fuerte. ¿Sí? Yo tengo temor, Él tiene fe, valentía. ¿No? Yo soy cobarde, tengo miedo, Él tiene fe, valentía. Yo soy débil, Él tiene poder. Yo no me sé controlar con tal o cual cosa, Él es dominio propio. ¿Ve? El Espíritu Santo es contrario. Ahora, Él va transformando mi vida, Él va renovando, Él va cambiando, Él me va dominando cada vez más, ¿sí? Mi naturaleza es la misma que Él, es la misma que Dios. Uno soy con Él, ¿sí? Pero el Espíritu Santo va dominando todo nuestro ser, o va renovando, ¿no? Podemos decir, ¿no?
aquel que tenía el vicio del cigarrillo y no lo podía dejar, y por medio del Espíritu Santo pudo dominar ese vicio o esa debilidad. El que robaba, el que mentía, ¿no? Y no podía dominar ese fuerte deseo, ¿no? O esa debilidad, el Espíritu Santo lo saca de ese lugar. Es por eso que el Espíritu Santo no es débil, como nos enseñaron, ¿no? No, es que el Espíritu Santo se va, el Espíritu Santo se contrista, se pone triste, el Espíritu Santo, si tú no cantas a la mañana o no ayunas, el Espíritu Santo se pone mal. Entonces nos habían enseñado de un Espíritu Santo débil, de un Espíritu Santo que no podía resistir, ¿sí? La mala atmósfera también. Decíamos, ¿cuánto pensaron o dijeron alguna vez, si yo entro a esa casa o a ese lugar, ¿no? O a esa atmósfera, a ese lugar, Dios no puede hacer ningún milagro ahí porque Dios necesita atmósfera, ¿no? Hay un pastor muy conocido que enseñó esto. Es verdad que si hay más atmósfera, ¿no? Y no está la gente tensa, el Espíritu Santo se mueve con más libertad. Eso sí, pero la atmósfera es Dios mismo. La atmósfera es Dios mismo. Dios no necesita atmósfera. El Espíritu Santo no necesita atmósfera. Lo que necesita es que tú sepas en tu mente que el Espíritu Santo vive adentro tuyo y adentro mío, de que Él habita adentro tuyo y adentro mío. Fíjese Pablo estaba en la cárcel, estaba en un lugar donde había otras personas que quizás habían matado, robado. ¿Qué atmósfera hay en una cárcel? ¿No? ¿Qué atmósfera hay en una cárcel? Entonces nos habían enseñado que Dios necesitaba atmósfera, que Dios necesitaba un lugar físico, o que necesitaba alabanza, adoración, o que Dios necesitaba esto o lo otro, ¿no? O que Dios necesitaba también fe, ¿no? Para hacer algo. Yo un día le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿y si yo no tengo fe? No tengo fe, un día me levanto mal. Me levanto mal, encima no tengo plata, ¿qué hago, Señor? ¿Tú puedes hacerlo igual? Y me dijo, sí, por gracia. Por gracia Dios lo puede hacer igual. Por gracia Dios puede salvar a tu hijo. Por gracia Dios puede salvar tu matrimonio. Por gracia Dios aún puede salvar tu carrera, que quizás debes materias en la universidad. Por gracia Dios puede girar ese cheque. Por gracia Dios puede hacer un milagro. Claro que sí. Y Dios no necesita nada. Ni siquiera que tenga fe. Porque dice que por gracia sos salvo. Y no por ti, sino que es don de Dios, ¿no? Y el don es Cristo mismo. El don es el Espíritu Santo. El don de Dios es el Espíritu Santo. El don de Dios es Jesús, es Cristo mismo. Y cuando nosotros entendemos estas verdades, caen de nuestra mente toda fortaleza, toda escama, cae de nuestro ser toda enseñanza falsa que nos habían enseñado tanto pastores como maestros, nos habían enseñado, evangelistas, estas cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo necesitaba una atmósfera para que él, pobre, porque si no se contrista y queda allá lejos, hermano. El Espíritu Santo acá no está. No toquen nada del púlpito porque si no Dios
no va a estar hoy en la reunión, sino Dios hoy no va a hacer milagros. Necesitamos intercesores atrás de la plataforma para que Dios obre más o para que venga gente. Desde el primer día que estamos aquí en la Iglesia de la Gracia de Jesús mi Amor, aquí en la ciudad de Sei, yo le hablé con el Señor y le dije: Señor, yo no quiero que la gente venga porque yo la esté convenciendo para que venga. Yo no quiero ir a convencer a la gente. Yo quiero gente que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Quiero gente que tenga hambre de escuchar esta palabra y de aprender. De agarrar un cuaderno, un lápiz, una virome, anotar y aprender esta enseñanza de la palabra de la gracia de Dios. Porque Dios le dijo a Pablo: Pablo querido, bástate con mi gracia, porque en mi poder, en tu debilidad se perfecciona, se potencia mi poder, ¿no? En donde Pablo decía: uy, soy débil, acá no puedo, no tengo para viajar quizás en barco para ir donde está Timoteo, no tengo cómo llegar, ¿no? Y Dios, ¿qué le decía a Pablo? En tu debilidad se va a manifestar mi gloria. En tu debilidad se va a manifestar mi gracia, mi poder, ¿no? Y lo contrario al Espíritu Santo, lo contrario al obrar de Dios, es que nosotros hagamos con nuestra carne, que nosotros hagamos con nuestra fuerza o con nuestra sabiduría, ¿no? O con nuestros contactos. No, dejá porque yo llamo a fulano que venga, me dé una mano acá, por ahí se llena. Yo invito a un pastor conocido que se llene. No, hermano, que los hermanos que escuchan esta palabra de gracia aprendan el evangelio correcto, la enseñanza correcta. Así sean 4 o 5, pero estos 5 van a reventar las naciones. Estos 5 van a llenar el evangelio, van a llenar la tierra del evangelio de la gracia de Dios. Porque si tú aprendes la palabra, si tú aprendes la enseñanza de la gracia de Dios, no va a haber nada falso que se levante en tu vida. No vas a vivir una vida derrotado o de debilidad. No va a haber nada que pueda separarte del amor de Cristo. Por eso cuando acá dice: pero el que se une a Dios, el que se asocia a Dios, el que se une, un espíritu es con Él, ¿no? Y aquí, como decía yo recién, una vez que tú te unes a Dios, naces de nuevo, eres nueva criatura. Ahora Dios vive en ti, caminas con el poder de Dios, caminas con la gracia de Dios, un espíritu, eres con Él. Entonces ahora no habrá nada que te separe del amor de Dios. Dice Pablo: ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, ni nada, ni la muerte misma te podrá separar, ¿no?, de la gracia de Dios, del amor de Dios, ¿no? Y esto es lo que decía Pablo, y esto es lo que enseñaba el apóstol Pablo, ¿no? El evangelio correcto, ¿no? El fundamento correcto, que es en Cristo Jesús, ¿no? Y dice: el que se une a Dios, un espíritu. Ahora el Espíritu Santo es el que domina mi vida. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahora lo que vivo, no estoy un día en la carne, un día en el espíritu, un día en el alma. No soy tripartito, no estoy el lunes en la carne, el martes en el espíritu y el miércoles estoy triste. Ay, qué mal que estoy. No. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Cuando te viene eso a la mente: ay, que estoy enfermo, que estoy mal. No, un espíritu, soy con Él. Ahora el Espíritu Santo, los mismos. ¿Qué significa que soy un espíritu con Él? Que las mismas características del Espíritu Santo las tengo yo, o las tendría que tener.
Él tiene gozo, yo tengo que tener gozo. Él tiene paz, yo tengo que tener paz, ¿no? Entonces, ¿no? Porque es el fruto del Espíritu, ¿no? Si digo los frutos, no. Bueno, pero se entiende, ¿no? Las mismas características del Espíritu Santo están en mí, las tengo yo, o las tendría que tener, ¿no? Las mismas características del Espíritu Santo las tengo yo. Usted diga conmigo, las mismas características del Espíritu Santo las tengo yo, ¿no? Aunque usted todavía diga malas palabras, aunque usted todavía se enoje, pelee, usted diga las mismas características, las mismas funciones del Espíritu Santo las tengo yo, porque Él vive adentro mío. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces cuando viene esto a su mente, no porque hoy estoy en la carne, no porque hoy me siento mal, usted no diga soy tripartito, no, yo me voy a, sí, lo que pasa es que soy tripartito, entonces hoy estoy así, no, loco, no, el Espíritu Santo de Dios domine todo nuestro ser, dice. Cuando dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no lo dice porque estamos separados. Si tú estás vivo, estás viviendo hoy, es porque estás completo, ¿no? No es que está el cuerpo en tu casa, el espíritu acá en la iglesia, tu alma allá en la cancha de Racing, la cancha de Boca. No, no es así. Pero nos han enseñado esto por muchos años, ¿no? No, el hermano, lo que pasa es que mirá cómo cayó el hermano. No, y dale tiempo que las características de Cristo, que el fruto del Espíritu avive, ¿no? Avive la obra del Espíritu Santo en él y este varón o esta mujer comience a caminar como un hijo o como una hija de Dios, ¿no? Que deje esas debilidades, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que decir así, no porque el hermano cayó, mirá, pobre, ahora se va a perder la salvación, pobre, aquel hermano, mirá lo que anda, va a perder la salvación, mirá. Y empiezan, ¿no? Vamos a orar a ver si Dios lo puede traer de vuelta a la iglesia, porque se fue y ahora, si se fue de la cobertura el hermano, ¿qué va a pasar? Uy, y dejó de ofrendar, así que va a perder el trabajo el hermano. Y empezamos así, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta falsa enseñanza, nada tiene que ver con la vida en el Espíritu. Cuando tú naces de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer, vamos a nacer en el Espíritu, vamos a caminar en el Espíritu, ¿no? Y Jesús caminaba, crecía en gracia todo el tiempo. Él manifestaba, podemos decir de alguna manera, la gracia de Dios, manifestaba el poder de Dios, ¿no? Nunca vemos un Jesús débil, triste, mal, hoy no, me van a crucificar, no sé qué voy a hacer. Nunca, no hay plata, no hagamos la cruzada, vamos a otro lado que sea más barato, vamos a un monte que no tengamos que subir tanto, ¿no? Nunca vemos un Jesús así. ¿Usted ve un Jesús así? Entonces, Cristo, o sea, Jesús resucitado, Cristo resucitado. Por eso Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado, glorificado, al Cristo de la gloria, ¿no? Al Cristo de poder, es el que yo predico. Esto es lo que decía Pablo, ¿no? Mientras que otros predicaban un Jesús, ay, mirá Jesús, tiene que tener compasión, porque si no, pobre cieguito, Dios no lo va a sanar si Jesús no lo toca, ¿no? Pero nos han enseñado que si el pastor ungido no lo tocaba al cieguito, no se iba a sanar, ¿no? De pronto una vez fuimos a Uruguay una vez y habíamos ido unos hermanos, ¿no? Pero
de esa vez que viajé a Uruguay, tengo una anécdota buena y una mala. La buena es que estábamos todos sentados y una hermana, sin que nadie la toque, ¿no? Sin que nadie la toque, la hermana se cayó sola. Se cayó sola y bueno, y vimos ahí de que nadie la tocó, ¿no? Por lo menos vimos el obrar de Dios por gracia, sin que nadie toque a la hermana, ¿no? Sin que nadie le eche aceite ni nada, ¿no? Y la mala fue que fuimos allá, todo, ¿no? Y cuando volvimos de Uruguay, ¿no? En esa época, año 2012, yo sentí un vacío enorme porque dije, ¿y ahora qué hago? Fui de viaje, todo lindo, pero ¿y ahora qué hago? Me sentí perdido. Pero vino esta palabra a mi mente, ¿no? Que Dios me envió, me dijo, Javier, que tu pasión por lo que tú haces, por las cosas de Dios, sea más fuerte que lo que tú estés viendo día a día. Que tu pasión por lo que tú hagas, que tu espíritu sea el mismo espíritu que tiene Él, ¿no? Que tiene el Señor. Que el mismo poder que tiene el Señor lo tengas tú, ¿no? Y que no digamos, no, porque no tengo, porque no puedo, porque no sé, Señor, no sé leer, apenas tengo hasta 7º grado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, Dios no mira como nosotros miramos, Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros nos han enseñado el Evangelio, escuchen, que nos decían, hermano, usted tiene que cambiar la mentalidad, porque si no cambia la mentalidad no va a progresar. No, lo que tiene que hacer el hermano es nacer de nuevo y que el Espíritu Santo, ¿no? Y la gracia de Dios y la enseñanza, el fundamento correcto, y esa persona comienza a vivir día tras día en la gracia de Dios, en el propósito de Dios. La mente, hoy puedes pensar una cosa, mañana otra, e inclusive te puedes olvidar. Entonces, nos han enseñado un evangelio que Dios mira así, a ver, el más inteligente, yo voy a tener comunión con el que es más inteligente en la tierra, con el que tiene más estudio, con el que tiene llena la cuenta bancaria, ¿no? Yo voy a tener comunión con aquellos que son más inteligentes, son más vivos, ¿no? Imagínese un Dios así que selecciona a las personas, a ver quién va a ser salvo, quién se va a sanar, quién no. Eso es un Dios injusto. Eso es un Dios injusto. Pero Dios no es así. Dios no mira a nadie para desechar, como lo han enseñado. Sí, porque Saúl se equivocó, ¿no? Se equivocó, tenía que matar a todos los corderitos, ¿no? No me acuerdo si eran corderitos o eran vacas, ganado, no sé. Tenía que matar a todos. Y se equivocó Saúl, y los predicadores salieron a decir, sí, porque Saúl, como se equivocó, hermano, si usted se equivoca, Dios lo va a desechar, hermano. Y así nos han enseñado. Mirá, Job dejó de interceder, entonces Dios tocó la familia de Job, ¿no? No. Job, lo que le pasó a Job fue que Dios quería que Job entienda que no era por el sacrificio que él hacía día a día, sino que era por la gracia de Dios. Aunque estaba bajo la ley, ¿no? Job estaba bajo el sistema del mundo, pero Job hacía sacrificios y Job se jactaba. Job decía, es por mi sacrificio que mis hijas están bien, es por mi sacrificio que tengo campo, ganado, tengo vaca, ¿no? Es por mi sacrificio, es porque soy argentino que me va bien. Entonces, ¿no? En esa época, en el antiguo pacto, escuche bien, en el antiguo pacto, antes de la cruz,
El diablo, Satanás, podía subir y hablar con Dios. Podía subir. Pero después de la cruz de Cristo, nada tiene que ver conmigo, dijo el Señor. Nada tiene que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, no puede subir el acusador ni subir ni acusarte acá, ni abajo, ni en ningún lado. Porque por medio de la sangre de Cristo fuimos nosotros comprados. ¿Sí? Por medio de la sangre de Cristo, ahora somos un espíritu con Él. Ahora somos la misma sangre de Él. Por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrir autos, no es para que Dios te guarde en un viaje, no es para que Dios te guarde de un accidente. La sangre de Cristo es preciosa, es sagrada, porque por medio de la sangre de Cristo se activó, podemos decir, el nuevo pacto de la gracia y fuimos nosotros salvos, fuimos nosotros comprados por la sangre de Cristo. Entonces, eso de cubrir casa, cubrir autos, no tiene nada que ver con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó por cada vida, por cada alma. ¿Sí? La sangre de Cristo es por el perdón de nuestros pecados. Entonces, la función del Espíritu Santo en la iglesia no es solamente para estar nosotros adorando o en un clima, en un ambiente de armonía o solo de paz. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida, en el área y en el lugar que tú lo estés necesitando verdaderamente. El Espíritu Santo no está en tu vida para que tú digas, yo tengo poder, o yo tengo tal don, o yo tal cosa. El Espíritu Santo viene a ayudarte, ¿sí? No viene porque está afuera, sino te ayuda en tu debilidad. ¿Sí? Cuando tú eres débil, Él es fuerte, ¿sí? En tu vida. O Él te da fortaleza. A diferencia del antiguo pacto, que Dios le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate tú. En la gracia no es esfuérzate tú, en la gracia es que el Espíritu Santo te va a fortalecer. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Así que, amados, espero que les haya gustado, les haya servido esta enseñanza, ¿no? Y el Espíritu Santo no es que tú tienes que hacer un oráculo, una cosa así, para que el Espíritu Santo venga a tu vida. El Espíritu Santo no se va a ir ni va a venir. El Espíritu Santo ya está en tu vida por medio de tu espíritu mismo. Mientras tú tengas vida aquí en la tierra, el Espíritu Santo respira juntamente contigo. Y cuando tú ya no estés en este cuerpo, ya dejemos este traje que nos tocó, algunos flacos, otros de frente, pero vas a seguir siendo uno con Él. No tiene nada que ver el cuerpo ni el alma, ¿no? Cuando estoy enojado, cuando estoy triste o cuando estoy mal, el Espíritu Santo no se va por otro lado, está allá con los siervos de Dios, ¿no? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba sobre los siervos de Dios, sobre los profetas, sobre los siervos de Dios. Venía sobre ellos, ellos tenían que preparar su cuerpo para el Espíritu Santo. Dice que ellos tenían que preparar su cuerpo para recibir revelación, ¿sí? No tenían las escrituras tampoco. Y quizás algunos no sabían leer, así que
dependían sí o sí del Espíritu Santo. Y preparaban su cuerpo, claro que sí, en el antiguo pacto, con ayunos, ¿sí? Con alabanzas, ¿no? Con intercesión. El antiguo pacto sí era como Dios le dijo a Josué: siervo de Dios, esfuérzate, ¿no? Pero en la gracia, el Espíritu Santo nos va a fortalecer, el Espíritu Santo nos va a dar fuerza al cansado, nos va a dar salud, nos va a dar vitalidad, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es la vida de Cristo en nuestro ser, en nuestra vida. Porque Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo vine a dar vida. Yo vine a dar vida. Así que si nosotros vivimos es por medio de lo que Cristo hizo. Así que amigos, bendecidos con toda bendición, te saluda el pastor Javier de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en Buenos Aires, Argentina. Bendecidos con toda bendición. Chau, chau.